Plaza Podcast. La Paella Rusa, con Lucía Márquez, Andrés Boix, Guillermo López y Marta Meneu. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otro programa más, La Paella Rusa. Esta semana un programa para los bros, los proyentes del programa, porque estoy aquí, Guillermo López, el presentador sustituto. Lucía no ha podido estar, Lucía Márquez, esta semana, así que voy a ser yo que me encargue de conducir los contenidos, que van a ser contenidos, os adelanto, bastante bros de este programa de semanal de La Paella Rusa. Nos acompaña Marta Meneu. Marta, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Cómo va todo? con muchas ganas de hablar de cosas de bros o de... Muy bien. ¿Te has recuperado ya de las sucesivas derrotas del Atlético de Madrid? Llegar tan Sí, lejos sí. para... Yo mentalmente ya he acabado la temporada. Yo acabé la semana pasada y ya está. O sea, yo, de hecho, el mundial me da un poco igual. Si me da alguna alegría será por ganar a ingleses o franceses, pero ya Pero no está. O sea, más. tampoco me importa que nos eliminen del mundial. O sea que... Yo por dar argumentos a Florentino, pues para hacer lo que hace el Atleti, que llegas hasta todas las finales, pero luego no las ganas, pues paso mejor como el Madrid, que te quedas ahí en octavos, en cuartos, a 14 puntos del líder y no sufres tanto, no sufres tanto. Te puedes pegar a gusto, te puedes pegar a gusto con los compañeros y estar ahí hasta el último momento en tensión. A ver, está con nosotros Andrés Boix. Andrés, ¿cómo Mm. estás? Molt bé, i també molt content de veure que aquest programa de bros, no? Que coses que s'acaben produint quan està Marta, no? Ja ha començat directament amb Atlético de Bueno, Madrid, lo he tal. hecho yo, no, no es culpa de Marta, he sido yo el que le he lanzado ahí el tema. Mm. Bueno, Andrés lleva una camiseta del Valencia Basket, como no sé si habéis podido ver. Más adelante hablaremos de ello, ¿verdad, Andrés? Que lo querías mantener como un misterio, pero claro, esto es un Sí, programa que me gusta que me ha dado pie esto de decirlo, que no solo lo podéis escuchar en las múltiples redes sociales y en la web oficial de Plaza Podcast, sino que también lo podéis ver en el canal de YouTube de Plaza Podcast y también en Plaza Podcast, porque lo tenemos ahora embebido el programa en vídeo, así que nos podéis ver aquí también. Andrés está pletórico porque el Valencia Basket ha pasado a la Final Four después de una épica remontada, perdido 0-2 con el Fenerbahce, ¿era? ¿De turco? Panathinaikos. El Panathinaikos griego, perdón, sí. Mm. El Panathinaikos perdió 0-2 y parecía que aquello estaba ya hundido. Parecía que nuestro amigo, el que ama el Rochaleras por encima de todas las cosas, iba a proliferar alguna crítica, pero no. Ganaron los dos partidos en Grecia y finalmente han ganado el partido decisivo y ya está en la Final Four. Pues bueno, felicidades. Si Mm. queréis para continuar transmitiendo felicidad, os puedo decir que el Zaragoza creo que lleva un punto de 18 y aún así no ha descendido matemáticamente porque, como decía un titular del Marca ayer, porque ahora ya no sigo la jornada porque me pongo de muy mal humor, pero de vez en cuando entro en el Marca para ver cómo van las cosas y entonces me lleva alegría siempre porque la Marca dice, nadie quiere salvarse del descenso, porque todos los demás habían perdido también, igual que el Zaragoza. Entonces, bueno, seguimos igual a 4 puntos de la salvación. Si nos A dieran mi en vez de m'agrada 3, No, que dic, a mi m'agrada molt estos excursos de Guillermo sobre el Saragossa, el descens, la segona, tal, no sé què, perquè és el moment en què te veig més Federico Jiménez Los Santos, perquè jo crec que hi ha dos bueno, comunicadors bien en l'esfera está. comunicativa espanyola, no?, que de vegades li expliquen a la gent els seus traumes sobre el Saragossa, que sou tu i Jiménez Los Santos. Encara que jo crec que tenia una visió un poc diferent del tema Saragossa, perquè ell també odia Tebas i aleshores el Huesca per Tebas i tal, però bueno, no és hostil al Huesca. Però ell vas descobrir l'altre dia que també està molt preocupat pel Teruel. Bueno, I pues su equipo. El sí, Teruel sí, creo que está en, no sé si está en segunda, yo creo que está en segunda federación, ¿no? El primera Teruel. federació. Ah, pues entonces va a En descender, primera, vale, ascendió el año pasado, claro, y ahora va a primera descender. federació, i aleshores el somni de Jiménez Los Santos és una primera federació en què Un estiguen sorpaso. Zaragoza, Huesca i Teruel. Pero el No? Teruel va a descender probablemente, ¿no? Porque No el sé, equipo es un no, equipo ascensor. ell ho deia com que estarien els tres equips ahí. I ell estava molt traumatitzat perquè deia que no hi havia dret a que Teruel i Sòria, més o menys, són el mateix, però ara resulta que el Numancia sí que ha estat fins i tot a primera divisió i en canvi el Teruel no ha passat Pero eso es mai porque el de... Zaragoza se ha chupado la savia vital de Teruel desde hace muchos años. Entonces, no les Mm, da para más. Y ahora, mira, no le dan al propio Zaragoza para estar ahí más allá de Primera Federación. mm, Bueno, hoy tenemos varios temas y el primero que yo quería, bueno, yo por mí, a ver, seguir hablando del Zaragoza y del Teruel, como comprenderéis, pero intuyo que eso el grueso de nuestros oyentes, pues quizás como curiosidad exótica y de folclore les hace gracia, pero como núcleo del programa no tanto, ¿no? En cambio, tenemos un tema que lo vamos a centrar en la situación valenciana, pero que en realidad está teniendo problemas en todo el país y que ya hicimos referencia
sorprendentemente introduciéndolo a través de la sección PSOizados la semana pasada, que es la huelga educativa que comenzó el lunes en la Comunidad Valenciana, de todos los niveles educativos, desde infantil hasta bachillerato, en la educación pública, para pedir una serie de mejoras, mejoras en los salarios, mejoras en las ratios, mejoras en la dotación presupuestaria de los centros, pérdida de burocracia, no sé, intentar mejorar la situación del valenciano en las escuelas, en fin, una serie de solicitudes que en algunos casos arrastraban 20 años, en otros más de 20 años, que han llevado a una movilización, yo entiendo que bastante importante, incluso diría que masiva, con un grado de compromiso de los docentes muy elevado, también de muchos padres que tampoco han llevado a sus hijos al colegio, y que llevamos por el cuarto día de huelga indefinida, que es una cosa en sí novedosa, que en Valencia, en la Comunidad Valenciana, no se daba desde 1988, o sea, prácticamente pues 40 años sin que se produjera una huelga de estas dimensiones, y que ha sido recibido por la Consellería pues como cabría esperar, primero con chulería y pasotismo, y ahora pues intentando desesperadamente cambiar el relato, porque claro, había una cuestión aquí que es que ellos pensaban que la gente vería esto como unos privilegiados, trasnochados, que se manifiestan y que molestan a los padres de los niños, pero no está siendo exactamente así el balance que cabe hacer de la primera semana, bueno, eso es lo que pienso yo, y me da la sensación de que dentro de la Generalitat empiezan a ver esto como un problema, bueno, como lo que cualquiera les habría podido decir el día uno que era, un problema muy serio para un gobierno que pretende seguir estando en el gobierno dentro de un año. ¿Cómo veis este primer devenir de la huelga, este primer desarrollo? Yo os quería preguntar cómo lo habéis vivido vosotros como Ujú, padres y estando en Valencia, porque a mí lo que me llegaba es que el primer día, el ujú. lunes, sí que hubo mucho seguimiento y hubo manifestación y tal, pero como que, no sé, me ha llegado como que los siguientes días la gente está empezando a volver ya y tal. Entonces, como tampoco sé si fiarme de Ujú. medios que el lunes empezaron a decir que los profesores estaban de cañas, pues tampoco sé de quién fiarme para saber cómo está la situación. A ver, en mi caso, ahora te contará Andrés, ¿no? Que también tenía hijos en edad escolar. En mi caso, desde luego, el seguimiento del primer día en el colegio infantil fue masivo, en el colegio de primaria no fue tan masivo, pero fue importante. Y es verdad que en los siguientes días en el colegio de primaria ha bajado un poco mm, Seguimiento. el seguimiento de la huelga. En el caso del colegio infantil no lo sé tanto porque yo mismo he intentado no llevar al niño cuando he podido, entonces tampoco sé, pero entiendo que sigue la cosa igual con servicios mínimos y ya está. Lo que pasa es que, claro, esto evidentemente pues tiene un coste muy claro para los profesores, entonces no todo el mundo puede ponerse de huelga más de un día o más de una semana, ¿no? Depende de que tengas ahorros, que tengas un colchón, que no tengas demasiadas obligaciones. Al final la huelga, que es una cosa que me sorprende y no acabo de entender, en realidad la huelga, cada día de huelga cuesta más que lo que en realidad si dividiéramos entre 30 días sería el pago de la jornada laboral, ¿no? Porque hay una serie de condicionantes de pagas extras que también se incluyen ahí. Entonces, claro, es un coste importante. El seguimiento que los sindicatos cifraban en el 95% el primer día y la administración en el 50% ha bajado al 35% y al 28% creo que el tercer día. O sea que a mí me sigue pareciendo muchísimo, aunque sean cifras de la administración, porque estamos hablando de que un tercio del profesorado sigue de huelga. A mí eso me Mm. parece que no es en absoluto poco, si tenemos en cuenta que luego está el profesorado que está en servicios mínimos, que está obligado ahí, pero que en realidad también apoya los principios de la huelga, ¿no? ¿Tú, Andrés, cómo lo has vivido? Bueno, jo és que la veritat és que monitorice relativament poc els meus xiquets, de manera que, Sí, porque tú eh, no los llevas al colegio, pero yo sí. clar, ja, ells fan la seva marxa de manera molt autònoma, perquè estan ja a l'institut i tal. La sensació que he tingut és semblant a la vostra, és a dir, un seguiment molt massiu el primer dia, que era un poc el punt d'eixida de la vaga i després una setmana en la que és evident que hi ha moltes pertorbacions en l'activitat docent normal perquè hi ha docents que estan de vaga, d'altres que no, alguns dies hi ha docents que uns dies fan vaga, altres no, i a més, un poc el que sí que me comenten els meus xiquets és que part de l'estratègia també és no informar anticipadament, és a dir, ells van a classe i no saben també molt bé Mm. si tindran classe o no, saps? O sigui, Ujú, perquè, bueno, perquè entenen els docents i me pareix molt bé que no tenen per què anticipadament ujú. convertir això en una mena de calendari per a que De els huelga, pares sí. i els estudiants, sobretot estudiants que ja són majors, se puguen programar com si foren vacances, no? De manera que
que bueno, o sigui, disrupcions, tota la setmana ha estat havent disrupcions, no? Més o menys jo crec que al millor tenen la meitat de les classes i l'altra meitat no, etc. O sigui, jo sí que tinc la percepció que l'estratègia de la conselleria és una estratègia molt, molt clara i molt evident, que és ja us cansareu de Sí, perdre sí, sí. diners pel que diu Guillermo, no? O sigui, perquè a més, clar, la percepció un poc de la ciutadania des de fora, sobretot ciutadania en la que com estem tots poc acostumats a fer vaga, perquè ne fem poca, no? Que fan aquest càlcul, no? Pues bueno, si tu tens un sou de, no sé, 2.500 euros nets al mes, pues dividixes entre 30 dies, però clar, això no funciona així, perquè tu no dividixes entre 30 dies, tu dividixes per hores de feina, i les hores de feina, o sigui, tu el sou ho tens per una sèrie d'hores de feina setmanals i mensuals. Aleshores, per cada hora de feina o per cada dia de feina, se te lleva la part proporcional. Aleshores, no és una proporció sobre 30 dies, en realitat és sobre Sobre menys 20. dies, no? És sobre... I per això la gent té també aquesta percepció superinflada de sí que cobren per cada dia. No, és que no cobren per cada dia del mes aquests diners, cobren per cada dia de feina aquests diners. I clar, aleshores sí que és de veres que un dia de vaga pues, són diners i l'aposta de l'administració clarament és dir, bueno, ja us cansareu. Més enllà d'això, jo sí que crec que la narrativa política no l'estan guanyant. És a dir, jo no detecte ni aquest cabreig entre els pares i les comunitats educatives que deia Guillermo, les famílies, i tampoc detecte un discurs mediàtic dominant contra els professors. Al revés. No, no, a mí la sensación que me da es al revés. Hay Ho simpatía deia, por incluso en las ho deia provincias. Guillermo, estem parlant d'un col·lectiu que porta amb els sous congelats més enllà del creixement de la inflació legal estricta eh, des de fa molts anys, en unes condicions de ràtios, etcètera, que tampoc han millorat, i sobretot en un context en el que la pròpia Generalitat Valenciana sí que li ha pujat el sou a altres col·lectius. De manera que Sí, como por ejemplo a la mujer de Pérez Llorca. A la mujer de Pérez Llorca, en concreto, no es un colectivo, pero bueno, le ha subido el sueldo, es que lo he calculado esta mañana, un 102%. Porque el claro, nuevo destino cobra un 102% más que el destino que tenía. Pero es que a los inspectores de educación, que es el colectivo al que pertenece la consellera, un 8%. Entonces, bueno, ¿esto qué es? No es una cuestión de escala, pero también de que te conviene, ¿no? No de las dos cosas. clar, aleshores jo sí que crec que aquest discurs quan més o menys la població té aquesta informació de dir, és que no, a veure, hi ha col·lectius dins la Generalitat Valenciana als que sí estàs pujant el sou i va resultar que als mestres no. Aleshores se te cau una miqueta el discurs. I, claro, diguem, si estàs pujant el sou a alguns col·lectius que formen part del sector educatiu, com el que dius tu de la inspecció. No? Malauradament, la pressió per a que acabi fent que la conselleria reaccioni haurà de ser sostinguda. I és de veres que la Generalitat sí que té aquesta capacitat d'anar ofegant el moviment simplement deixant passar el temps. Per Sí, això, bueno, pero es ho que esto, a comentava jo ver. la setmana passada, a mi m'agrada molt un poc l'estratègia imaginativa que estan seguint els docents catalans i jo espero que així acabi passant el mateix, que acabi passant, perquè així el que jo he detectat és el contrari dels catalans. És a dir, així s'està fent vaga i la gent està perdent diners, però les coses addicionals que els mestres fan sí que s'estan fent. És a dir, per exemple, els viatges de fi de En mi curs... colegio no, en mi colegio No, las anularon. En mi s'han colegio anul·lat. infantil las anularon. Para Ja. gran cabreo de parte de los padres, porque es verdad que lo anularon antes de que empezara la huelga. Se anularon actividades antes de que empezara oficialmente la huelga y yo creo que lo explicaron mal. Pero es verdad que esas son actividades que no tienen un coste económico para ellos, pero sí que supone, pues bueno, poner de manifiesto qué pasa cuando estás tratando así de mal a un colectivo de tus asalariados, ¿no? Hay un par de medidas que he visto que me parece que pueden tener éxito. Una, que más de 1.000 personas de centros directivos, o sea, que ocupan directivas o puestos directivos en centros, han dicho que dimitirán en bloque si no se llega a un puerto de las negociaciones. Creo que eso es una medida que sí que puede tener bastante efecto. Por lo visto, lo hicieron a una escala más pequeña, 70 centros en Asturias, con la huelga que hubo el año pasado, y interpretaron que fue uno de los detonantes de que al final la administración se sentase. Porque la administración no es diferente de cualquier patrono, tiene un dinero limitado y no quiere gastar más, es así de sencillo. Pero dicho esto, yo creo que aquí la Consellería, sinceramente, y la Generalitat creo que se están equivocando, porque a mí me recuerda mucho a la Generalitat chulesca de Camps, cuando representaban a la mitad de la sociedad, pero se comportaban como un búnker, que cualquiera que no fuera parte del búnker te trataban como si fueras basura, te ignoraban, jugaban a eso, ¿no? A ningunearte y al final ganaban muchos pulsos, pero claro, es que tenían la fuerza para ganar esos pulsos. Pero este gobierno de opereta,
que ha llegado aquí porque el anterior presidente de la Generalitat estaba ligando, haciendo a saber qué, mientras morían cientos de personas, que tardó un año en irse, que el que ha llegado lo primero que hace es meter a su mujer en un puesto chollo para ganar el doble y que no han hecho nada de nada en los 6 meses que llevan, salvo propaganda o subir los sueldos, y que encima tienen elecciones dentro de un año, a mí me parece un suicidio lo que están haciendo, porque yo no creo que esto les vaya a dar ningún respaldo electoral adicional, más bien lo contrario, ¿sí? Y no ya, por supuesto, de los profesores, que no todos votan a la izquierda, sino de los padres, que son muchos más. Me parece una cosa absolutamente suicida por parte de la Generalitat y tengo esta curiosidad por saber qué clase de mentalidad psicótica está llevando esa estrategia, porque a mí me parece evidente que aquí tienes que sentarte, negociar y desactivar esto lo antes posible, porque es un problema de calado, es decir, todo el mundo está hablando de este tema. Y como bien dices, no están hablando en plan qué malos son los profesores, pobre consellería, más bien al revés. Entonces yo no entiendo exactamente a dónde quieren llegar con esto, que es verdad que quieren ahorrar, pero una cosa es ahorrar y otra cosa es comportarte como se están comportando. Hoy, por ejemplo, hay una reunión después de 4 días de huelga y la reunión parece consistir en que de entrada, ayer Pérez Llorca se inventa una fake que fue decir, bueno, como dicen que los sueldos no es lo, es lo menos importante, pues trabajemos con esto. Pero eso nunca lo han dicho los docentes. O sea, los docentes nunca han dicho el aumento de salarios es lo menos importante. Lo que han dicho es, no es lo único que nos importa. Es una cosa muy diferente. Y además que es absurdo pretender que eso sea lo menos importante cuando llevan 20 años con el salario congelado. Entonces, estos ya, sobre esa mentira, hoy ya van a la negociación sacando esa parte de los sueldos de la propia negociación. Diciendo que, bueno, que eso ya más adelante. Y ya, pues evidentemente las negociaciones se han enquistado desde el minuto uno. Yo no sé qué esperan conseguir, aparte de cabrear a muchísima gente durante muchísimo tiempo. Sí, además Y yo voy a decir después, también que a mí me da la sensación que la Consellería de Educación es uno de los grandes pufos del gobierno, teniendo en cuenta que en la Dana ya cumplió también un Exacto. papel súper protagonista por todas las cagadas que tuvo también Rovira, que lo cambias y ahora pues, o sea, no estás consiguiendo, al revés, lo que estás haciendo es de lo que intentaron en un principio con la Dana, que es que la gente se olvidara cuando pasaran unos años hasta las elecciones, justamente en materia de educación, lo que están haciendo es seguir calentando como esa, digamos, esa cartera. Entonces, es una cosa, es eso, yo tampoco lo entiendo, porque sabiendo de dónde vienes, no sé, o sea, tampoco sé si el cambio o sea, de conseller ha implicado algo o no, o sigue habiendo el mismo equipo y por tanto se siguen tomando las mismas decisiones. El equipo es el mismo, el equipo es el equipo que tenía Rovira, al que encima no Claro. solo no le han echado, sino que le han ascendido, porque ahora es el consejero de Hacienda, que es el que Sí. tiene que pagar al final estas cosas. Pero el equipo es el mismo que tenía él. O sea, los genios que hicieron la libertad educativa, los genios que se rieron de los directores que iban ahí a ayudar en la Dana, que tenían que limpiar ellos mismos o la gente los efectos de las inundaciones, ese tío y los que él nombró siguen mandando. La consellera es una señora de María José Catalá, que estaba en la Universidad Popular de Valencia, que es inspectora de educación, y que lleva ahí 6 meses. Que evidentemente es corresponsable de lo que está pasando y de las tonterías que ha hecho y ha dicho hasta ahora, pero es verdad que hereda una situación, que una situación ya de encono con los sindicatos, que efectivamente esto es una cosa en la que tienen razón, que ya decíamos la semana pasada, que evidentemente estos problemas no son solo de los 3 últimos años de gobierno, pero aquí hay una cosa que también habría que decir, bueno, que el gobierno ahora son ellos y no son ellos desde anteayer. El problema se les plantea a ellos. Entonces tú, como gobierno, se supone que tienes que solucionar problemas, o al menos intentarlo, y estos no dan ninguna sensación de que estén en esa onda, la verdad. també és de veres que la situació econòmica de la Generalitat Valenciana és la que és i mentre no s'arregli el tema del finançament, tu per ahí tens un límit. Però dins això és evident que tu, com a govern, tens capacitat per a reordenar despesa i per a decidir a què dones prioritat o no. I esta gent, des que ha arribat, ha tingut hi ha un seguit de decisions que van totes en la mateixa línia, que és precaritzar els serveis públics, no donar ni un cèntim que no siga l'estrictament exigit perquè has de pagar els sous i has de mantenir les coses i punt. I en canvi dedicar els diners a moniataes d'externalització, pues, bueno, el que li agrada al PP en quan arriba, no? Que és començar a fer historietes de autobombo, donar subvencions estranyes a empreses, a polítiques d'innovació A humo, suposades, sí, a humo. no? Començar a valorar, posar diners en esdeveniments i no sé què, incrementar els diners que donen a coses que són del botànic, que eren una estupidesa, però que ells es vanten després d'incrementar els diners, com per exemple el famós bono este hostaler,
no? Que va inventar Ximo Puig, no? dels diners per anar a fer caps de setmana a hotels de la Comunitat Valenciana. Pues aquestes coses, al remat, tu dius, bueno, pues, tu no tens diners, perquè és de veres que no tenim molts diners, que som una comunitat infrafinançada i dins el que és el context europeu, aleshores, pobra, però dins d'aquesta pobresa tu tens la capacitat. Andrés, yo te he dejado Sí, yo vale. también. Sí. Sí, Andrés, que no te hemos escuchado al final. Ah, no, que dic que esta gent és evident que no vol prioritzar això. Sí, sí. Aleshores, vull dir, els electors hem de prendre nota. No, y además luego hay otra cuestión que ahí el perro lo hizo muy bien, que es su reforma de la financiación, que evidentemente pues, le daba más dinero a la Comunidad Valenciana y que aquí este hombre caviló, Pérez Llorca, pero al final se sumó a la estrategia de partido de no vamos a pactar nada con el perro y dices, bueno, no sé si tan importante es el dinero que necesitas, ahí te da 3 millones el perro, ¿no? Pues cógelos y déjate tonterías, que supone que tú eres un gobierno, no el representante del PP en la Comunidad Valenciana, o no solo eso, ¿no? Pero y hay una cosa que veía, una de las cosas que les han acusado, que es lo de que amenazaban, entre comillas, los profesores de segundo de bachillerato, a los que esa mítica sección cuarta, nunca suficientemente ponderada, ya les ha obligado a evaluar, ¿no? No, Y decían que igual no poner només a avaluar, sinó a estar a todo. tots al Sí, sí, 100%, no, sí, no, sí. serveis mínims, 100%. Exacto, ¿eh? Como acostumbra. Pues decían que igual ponían 10 general, ¿no? A mí decir que a mí esa medida me parecía un error, porque a mí nunca me ha gustado este rollo de sobresaliente general para todo el mundo cuando la evaluación y la calificación debe marcar una gradación, una diferencia entre quien lo hace mejor y peor. Pero yo como propuesta a los sindicatos y al profesorado, yo lo que haría es hinchar las notas en una medida ligeramente superior a como lo hace la concertada, porque yo lo que no veo, o sea, es que me parece, sinceramente, muy escandaloso. Es decir, estamos en un contexto en el que hay determinadas carreras en que todos sabemos lo extraordinariamente difícil que es entrar medicina, pero en muchos más casos, que eso acaba abocando a mucha gente a tener que irse a universidades privadas o tener que estudiar otra carrera que no sea de primera selección. Y claro, eso convierte no solo la EBAU, sino también los dos cursos de bachillerato en una evaluación continua, digamos, muy importante, ¿no? De la cual 6 puntos se deciden en bachillerato y 4 puntos en la EBAU, y luego ya la EBAU también tiene las otras exámenes voluntarios para llegar hasta 14, ¿no? Si no me equivoco, ese es el sistema. Entonces, la cuestión es que desde tiempos inmemoriales, y esto está además demostrado y tasado, o sea, no es una cosa que lo decimos para meternos con la concertada sistemáticamente pone un punto más de media en sus estudiantes que la pública. Es decir, suelen sacar un punto más que los estudiantes de la pública en sus notas de bachillerato y luego ya la EBAU, y en la EBAU suelen sacar la misma nota. Eso es evidente lo que significa y lo que implica. Entonces yo creo que los profesores de la Comunidad Valenciana, por una cuestión de responsabilidad moral, deberían subirles 1,5 puntos a los estudiantes de la pública la nota del bachillerato, porque es que creo que primero es de justicia. Y segundo, estoy persuadido de que esta medida, esta sí que sería una medida que tendría una gran capacidad removilizadora del electorado del Partido Popular y de los cargos del Partido Popular que tienen sus hijos en la concertada de Alicante, y a los que no les gustaría nada descubrir que de repente, ¿cómo? Que lo que hemos hinchado a las notas y para eso estamos pagando esta educación de calidad, para que les hinchen las notas un punto, no sirve de nada. Que los de la pública ahora van a tener mejor promedio que nosotros porque les van a echar las notas también. Yo eso sí que lo haría, ¿ves? Pero M'agrada también, molt. o sea, yo pensaba porque justo mi hermano se comió el año de la pandemia. Y ese año se pusieron como notas muy, muy laxas, como para intentar ayudar Claro, todo lo claro. que habían pasado y tal. Y al final acabó repercutiendo en los estudiantes porque de repente, no sé muy bien qué pasó, pero las notas de corte subieron muchísimo. Claro. Y entonces de repente hubo, porque claro, entiendo que si tú haces eso, los de la concertada irán detrás. Hombre, por Entonces supuesto. pasará lo mismo, pero con notas de corte mucho más altas. Y yo me acuerdo que en el año de mi hermano, que fue o sea, él acabó bachillerato justo en 2000 que fue 2021 el curso. Claro, lo que pasó es que de repente muchísima gente que contaba con las orientaciones de las notas de corte de años anteriores se pegaron el susto de que no podían entrar a muchas carreras que tenían en primeras opciones porque las notas de corte subieron una barbaridad. Pero eso ya Claro. sistemáticamente ya sucede porque tienes 6 décimas más en promedio que se regala a los estudiantes de la concertada respecto a los estudiantes de la pública a la hora de elaborar digamos, la nota promedio general. Y eso es una injusticia sistémica de base que a todo el mundo ve normal, pero me parece alucinante. Y además, diré más, yo no acabo de entender, o sea, entiendo la lógica, digamos, procedimental, pero esto son las notas de bachillerato y la EBAU al final son notas que tienen unas consecuencias evidentes, ¿no? Sobre la vida de las personas y que acaban dirimiéndose en los exámenes oficiales que evalúan profesores de la pública.
de la universidad o de profesores de institutos públicos. Que yo sepa, los profesores de la concertada no pueden corregir exámenes de la EBAU, ¿no? ¿Me equivoco? Porque que yo sepa no pueden. Entonces, yo no acabo de entender por qué sí que pueden poner notas en primero y en segundo de bachillerato. Y yo creo que habría que hacer exámenes a los estudiantes de la concertada al final de primero y segundo de bachillerato, exámenes que fueran similares a la EBAU en cuanto a lo que eso representa, para que hubiera también, pues, digamos, una garantía pública de que el nivel es el Y como que correspondiente. toda Y la no, nota pase el mismo filtro. hombre, es que si no, Evidentment. ¿por qué? Però això és Pero no una es cosa, así. això és Pero una no es cosa, así. això és una cosa superevident que, per exemple, en un règim tan poc popular en el sentit de pensar en les classes populars i tan poc democràtic com el franquisme, ho tenia clar, el franquisme. Sí, sí, esa El guerra franquisme válida estaba, sí, sí. ho tenia superclar. Però no, m'alegra molt que comenteu aquestes coses per dos raons. La primera és perquè aprofite per a donar les gràcies a un oient que ens va rectificar el tema de l'accés a la universitat, no des de les escoles concertades, sinó des de les privades. Ah, Per el vale. tema De la infanta, de la la princesa, infanta, bueno, princesa, la vamos. princesa, no? Perquè estiguérem nosaltres fent la fantasia de dir, ui, si a ella com a màxim li han pogut posar un 10 i com l'eximixen de la selectivitat anirà com a màxim amb aquest 10, però no fa perquè pensa que és suficient amb un 10 perquè l'any passat va ser 9,60, aquesta nota no fa els exàmens addicionals perquè amb aquest 10 ja està, no? Ja entraria, perquè té un 10, perquè és perfecta, no? I no fa els exàmens addicionals, a lo millor l'efecte crida fa que molts pijos vulguin anar ahí, puja per damunt de 10 i se queda fora. I aleshores este oient s'ha rectificat i ha dit, no funciona així. Está todo controlado. Si pot ser a València, les universitats valencianes, dins el marge que ens dona la llei, utilitzen aquest marge que ens dona la llei per a dir, agafen la nota i a partir d'ahí organitzem així. Però sembla que les universitats de Madrid no funcionen així, sinó que el que fan és directament fer una comissió que selecciona discrecionalment a les persones que sí o no entren des de col·legis Como privats si per a fuera garantir que Estados puguen... Unidos. Sí, Qué fuerte. sí. Clar, nosaltres vivim en un entorn diferent, que són les universitats valencianes, però sembla que la Comunitat de Madrid lo ha vuelto a hacer, ¿no? Sí, va, Aleshores, siempre. Pero y además es mucho más trabajo para los profesores universitarios, ¿no? no, Bueno, perquè és bueno. pa dins. O sigui, depèn de com te ho prengues. O sigui, que... No? Aleshores, m'agrada aquest tema perquè me permet donar les gràcies a aquesta persona per la informació i sobretot m'agrada molt perquè us divertirà saber, pense, que clar, jo havia detectat, per la pregunta que havia fet Marta de com s'estava vivint sociològicament a València, una cosa que me cridava molt l'atenció els primers dies de vaga, i és que, en general, les comunitats educatives i famílies de les escoles públiques que conformen gran part del meu entorn estaven empàtics amb els professors, però de sobte te trobaves pues, en algun encontre en amics més ampli, o a mi me passa molt a la feina. Jo treballo en la feina en un entorn horripilant de persones del món del dret, i la gent del món del dret i de la Universitat del món del dret, la gent se pensa superimportant. Son tus oyentes, cuídalos un poco, Andrés, No, bueno, no, cuídalos un poco, els luego meus se oients te no, ríen. però aleshores tenen com molta tendència a pensar que els seus fills han d'anar a la concertada, no? I aleshores, este perfil de persones que envien els fills a la concertada, en canvi, estava superpreocupada per la vaga i superhostil amb els mestres. I jo, de fet, el primer dia vaig dir, ¿Qué más però te que da, els no? mestres estan fent vaga també? No, Oh, hombre, claro que no, les echaría no, a los aleshores no pobres. tenia res. I amb l'evolució dels dies, este tema que comentava Guillermo, a poc ha anat apareixent i m'ha fet molta gràcia, perquè sembla que han sentit el rumor del tema eixe del 10 i de les Claro, notes. claro, claro. Estaven completament indignats Claro, i me va fer claro. moltíssima gràcia, però moltíssima gràcia, que la gran preocupació era, es que claro, ¿cómo va a evaluar? ¿Cómo van a evaluar si están de huelga y están en plan troll? Es que a saber cómo van a evaluar. Y Es yo voy a que, pensar, ay, claro, o sea, y aleshores, claro, hombre. esta proposta que has fet tu, Por eso Guillermo, la hago, sí, crec por eso que la hago. efectivament, Va o al sea, grano, de lo que les a mi jodería de verdad. no se m'havia acudit el dir, Claro. clar, esta por hem O sea, tú d'utilitzar-la. O sea, me tú pareix como, una proposta fantàstica. I a como més, profesor. te dic, t'informe que jo al meu entorn, este dia te dic, horripilant, de persones així, oh no, mis hijos es que van a la concertada, tal. O sea, està la preocupació. Aleshores, efectivament, tens tota la No, pues, raó. a ver, pero que vamos a la preocupación. Es que la concertada, a ver, la concertada, todos sabemos que le quitas todas las tonterías que te dicen de por qué la educación, los hijos, bla, bla, bla. Hay dos factores. No quiero moros y no quiero sudamericanos según el nivel de concertada sobre la concertada, y para eso pago. Y luego quiero que pinchen las notas. Y de hecho la cosa tan es así que entre los de la concertada hablan de en qué colegios de la concertada hinchan más las notas, que evidentemente son los más populares. Y te lo justifican como es que yo lo hago por mis hijos. O sea, es tan buen ejemplo que das a tus hijos, lo haces por ellos, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, si a la pública se pusiera a hacer eso en masa, les hundiría el chiringuito. Pero les hundiría el chiringuito a la concertada y a los padres de la concertada.
porque ya no tendrían ese aliciente. Es más, algunos irían a la pública, cosa que sería bastante graciosa. Pero más allá de todo eso, si tú lo quieres es presionar, como aquí el PP funciona, como si solo trabajase para el 30% de la población, que es el que va a privado o concertada y lo demás se la sopla, y obrar según las consecuencias, pues tú también, ¿no? Yo es que creo que sería una medida que clarificaría bastante el panorama y desde luego les haría sentarse a negociar de verdad para que no lo hicieran. Sí, Doncs sí. ja sabeu, comunitats educatives, ¿Sí? Ya que sabes lo ens que hay. sentiu, o mestres i tal, no sé què, informeu als vostres mestres en vaga, no, de que probablement aquesta és la via. No, a més, se podria vendre com, en el fons, una vaga de cel, perquè el que Claro, estàs és claro. garantint la millor educació possible i com se prova per ahir, per PISA i per totes aquestes coses, que els resultats educatius són bons? Más Amb les notes. mejor aún Amb que les nunca. notes, exactament. Com Claro. proven les escoles concertades i privades que són molt millors que les públiques? Te ho proven així, tranquil·lament. No, és que els Sí. nostres resultats acadèmics, mira, són fantàstics, són molt millors que en la pública. Després en la selectivitat, perquè ens Ah, eso tenen da igual, mania. eso da Ens igual. tenen mania, ens tenen mania. Però bueno, no passa res perquè ja la compenses amb la moltíssima, superbona educació, no? Que això m'agrada molt, no? Quan t'expliquen, no, és que clar, fem una educació tan bona que no estem pendents de la selectivitat i tenim un temari molt més Nos da alt igual. Si ya i hemos per hinchado las això pelotas con lo que hemos tenen podido. molta millor educació i per això després participes en la selectivitat i en la Claro. EVA o en la PAU. Però per l'amor de Déu, o sigui, vull dir, o sigui que, ja dic, espere que això s'impose, perquè La paella rusa elabora una és, propuesta y és allá més, vamos. us dic una cosa, jo és que no he entès mai per què defensivament això la pública no ha fet, no en un context de No, vaga i de es reivindicació, básico. Sí, sinó sí. sistemàticament. Vull dir, jo si fora, pues, jo sé, el claustre d'avaluació de qualsevol institut públic en batxillerat, jo posaria les notes durant tot el curs, tranquil·lament i tal, i no sé què. Y luego un punto y medio más. Quan arribara a l'avaluació de les notes que ja compten i que van a comptar per a la mitjana, ho tindria superclar. Que és dir, aquestes que tenim, bueno, ara anem a aplicar un coeficient reductor. Quina ha sigut la mitjana de pujada dels privats i Para concertats que concertada. tenim constatada numèricament a partir dels resultats de la PAU de l'any passat? Aquesta, pues, com a mínim, eixa, Eso y com a un mínim. poquito más. Eso y un I un poquito más. pelín. Claro, Bueno, como seguiremos hablando de la huelga educativa, por desgracia, porque seguro que la cosa no se acaba enseguida, vamos a pasar a otro tema, pero para hacer un enlace de los que le gusta la Lucía, ¿no? Nuestra admirada Lucía Márquez, ¿sabéis qué persona estudió en la concertada y tiene una exquisita educación que recientemente exhibió en una nota de prensa, en una rueda de prensa? Sí, Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid y de ACS. De una rueda de prensa, bueno, el Madrid, pues no se puede decir que Però sabem a quina escola va anar, que has dit a que va anar... Escolapios, lo acabo de ver, Escolapios. Ah! Y mira, Vale, y vale. años después sigue dando réditos de esa formación. Sí, El sí. Escolapios ahí diciendo a las monjitas, ay, quítate, que eso está muy feo los curas, que venga la monjita que es más guapa, tal. Bueno, pues dio una Però surrealista rueda de prensa. Escolapios són mongetes o són frares? Escolas pías, no lo sé, la verdad. Creo que son Seran curas. frares, no? Sí, sí. Bueno, ya, Sí? porque hacer la Per broma. això seran frares, Alguna monjita no? pasaría por ahí para poder hacer la broma, digo yo. ¿No? De Que no estiguem Florentino. parlant d'algun trauma de Florentino que a saber. Bueno, el Madrid no se puede decir que haya hecho una buena temporada. De hecho, fue interesante cómo todos los medios de actualidad política españoles enseguida trataron la rueda de prensa de Florentino Pérez y las elecciones en el Madrid como si fuera rueda de prensa de Pedro Sánchez y las elecciones al Congreso de los Diputados, ¿no? Y tenías el canal 24 horas haciendo un programa especial de 2 horas con un montón de periodistas deportivos que estaban encantados con el hombre que lleva, no me acuerdo cómo se llama ahora, el debate del canal 24 horas, ¿no? Ay, estoy muy contento de estar aquí, tal, cometiendo pues faltas sintácticas en cada frase, tal. Todo como muy auténtico, ¿no? Pero claro, yo también entiendo que si un señor tan poderoso como Florentino Pérez, que durante décadas se ha vendido, pues que es como la quinta esencia del poder empresarial español, te hace esa rueda de prensa, pues bueno, porque la gente reacciona un poco sorprendida, ¿no? Y además fue muy listo porque les dejó, o sea, se habló del Barça ganando la Liga una tarde y ya al día siguiente ya nadie se acordaba de que el Barça ha ganado la Liga. Se habló de lo cretino que es Florentino y de las tonterías que dijo en su rueda de prensa. Bueno, se puso como Diana el hombre para Claro, claro. patéticamente por Se encima de todo. sacrificó por el equipo y Exacto. todo. Una vez más, una vez más. En vez de darse hostias entre ellos, que me las den a mí. Era un poco el lema de Florentino. Però a mi hi ha dos coses d'aquest tema que me criden molt l'atenció. La primera és el consens entre els mitjans de comunicació en acceptar la denominació que el propi Real Madrid i Florentino Pérez fan de la cosa aquesta que ells anomenen eleccions. O sigui, perquè una cosa que consisteix en que necessites
avalar 300 milions d'euros del teu patrimoni personal, ¿no? Porque a més ahir Florentino va estar dient, no, un aval bancario, no, aquí queremos un aval con tus propiedades. És a dir, o sea, jo no sé com se diu en madrileny, sembla que eleccions, però en l'idioma normal que jo parle, això no són exactament unes eleccions, són una altra cosa. I, de fet, la prova que són una altra cosa és que crec quants anys porta sense poder la gent del Real Madrid anar a una urna i triar Yo, entre diversos candidats. Jo crec yo que creo que es el 2000. per O això sea, te dic. O las sea, elecciones contra Lorenzo Sanz, luego cambió la normativa. mm, Cuando se fue, yo creo que no se fue con elecciones, sino que entraron otros de su... Entró el mm, hombre ese mítico del chorreo al Liverpool, entró Boluda, pero yo creo que eso es porque boluda, estaba boluda. en la directiva, en la directiva del Madrid. Y luego Mm, volvió Florentino como si tal cosa y hasta hoy. mm. Pues per això t'estic dient no, pues el Barça, no? Amb esta cosa molt verbenera i tal, no sé què, de vegades té eleccions, no? En els clubs que són societats anònimes esportives no hi ha eleccions, però hi ha OPEs, la gent compra, ven accions, hi ha drames accionarials, hi ha juntes d'accionistes, tal. El tema del Madrid és una meritocràcia per altres raons que funciona molt engraçadament, no? I aquest és el primer element que a mi me fa molta gràcia. I el segon, que per a mi és una fantasia, és que jo vull recordar que tan lluny com a principis d'aquesta temporada, tota la premsa esportiva i no esportiva espanyola te posava al Madrid com a exemple de model de gestió, Florentino Pérez com una persona que sí que és una persona seriosa, que sap fer les coses, que per això està on està, perquè és una persona culta, és una persona intel·ligent, és un gran professional, no, no com, per exemple, sempre te comparaven amb el La Barça, que, Porta, és una cosa que claro, era la un Porta. desastre, tal, però en general era com dient, no? És que això demostra que a Espanya tenim possibilitats de reforma institucional, de funcionament, d'entitats que funcionen bé, gràcies a una selecció de les persones a partir dels seus mèrits i no per històries tèrboles d'amiguisme, de família o de ser rics i tal. No sé què. I recorde que estos moniatets pues, els leticios de sempre, no? Els baby leticios per una banda, però els seus admirats Garicano, Jesús Fernández Villaverde, tota aquesta gent, porten 20 anys dient que el model al que ells aspiren de Mira gestió cómo avançada, trae dinero. transformadora, tal, no sé què, de Ciudadanos, no? De fet, aquest home estava molt clavat en Ciudadanos, no? Eh, és això. Aleshores, m'encanta que el model que te venen les suposades elites intel·lectuals i que saben i que són professionals de com ha de ser una gestió, com ha de ser un gestor i què és el que tal, siga un ganyant que está ahí tranquilamente. Tú que estás fuera, que ti, tú. Joder, tal, no sé què. Me voy a dar de baja de la Asociación ABC. És un home que parlava... Això, la gent no ho ha valorat degudament, l'obsessió, perquè ho ha dit 3 o 4 vegades de... No, no que se anava a donar de baixa de la suscripció, tal, sinó de la asociación. Es que... Mañana mismo envío un correo a la Asociación ABC. És un senyor... El meu dubte és, vull dir, este senyor ja ha de tindre, no? Un enfermero o una enfermera privada que li gestiona un poc el dia a dia, ¿no? Estem Que en aquesta tiene situació. 80 años, ¿no? Uf, 89, 79, sí, sí, creo. sí. o Y sea, se le vio muy deteriorado, la verdad, en la rueda de prensa, no solo Yo, en lo que yo me decía, preocupé por si sino... le estaba pasando algo, porque luego no sé si visteis la entrevista que le hizo Pedrerol al día siguiente, pero he el vist señor els no, highlights, he vist els no highlights. se acordaba ni de decir rueda de prensa, o sea, como que se liaba con refiriéndose al día anterior, o sea, no sé, como yo lo vi y pensé, no quiero yo ser edadista, pero este señor es como la definición de Me señor lo están poniendo muy tocho difícil. Me lo están que se le está poniendo- yendo la cabeza ya. Y de hecho me hace mucha gracia porque lo que decía Andrés es un poco como, bueno, tengo la sensación que al Madrid le está pasando un poco como, no sé, típico país dictatorial donde se empieza a dar tumbos en tanto en que el dictador de repente se le va la pinza, pero como todo depende de él, Claro, no puedo pues hacer va nada. todo detrás de él, ¿no? No, no, es el mismo rollo que Trump, en realidad. O sea, Sí, un poco, sí, lo que pasa es que total. Trump tiene más check and balances que Florentino Pérez, que solo tiene a la asociación ABC como check and balances, ¿no? De vez en cuando. Sí, Pero sí. yo ya, cuando pasó esa cosa maravillosa del Balón de Oro y el Madrid plantándose y prohibiendo a su entrenador que recogiera el premio porque no le habían dado el Balón de Oro a Vinicius, ya, viste, dice, hostia, esto no es muy normal. O sea, esto un equipo normal no lo hace, ¿no? Un club normal está rayada ahí de Mm. montar un follón ahí. Luego todo el follón con los árbitros, o sea, lo ves ya que el tío ha decidido que, pues, poco para lo que le queda el convento, pues va a cuñadear hasta que se vaya de ahí o hasta que su vida acabe, ¿no? Que es una cosa como muy drástica, decir, tú has estado metiendo esa gestión profesional, ¿no? Que estabais diciendo durante décadas y al final la cosa se resume en esto, ¿no? En un señor mayor que se le va la pinza
que no se entera muy bien de lo que dice o desde luego no lo piensa mucho ni lo meditan mucho y luego que, como dijo en la propia entrevista esa de Pedrerol, que todo el mundo le ha dicho que estuvo muy bien en la rueda de prensa. Claro, Y es que encima, es como, su está entorno, tan vamos, alejado de la realidad, que es como, o sea, que también yo llegó un punto que me pregunté, es que hasta qué punto es este señor o es todo el entorno, pues un poco como le pasó a Camps, ¿no? Que tenía como un entorno tan cerrado y le vendían como cosas que estaban tan alejadas de la realidad que, claro, al final, pues ya no sabes si es como incompetencia de la persona o incompetencia de todo el entorno del que se rodea. no, Pero sí, sí, o sea, y además, más allá de lo deportivo, de eso, de lo del Balón de Oro y tal, lo del campo del Bernabéu, cuando lo vendieron como que iba a ser, bueno, pues como el Rocha Arena un poco, de repente no pueden, todos los conciertos pasaron al Metropolitano, o sea, que también ha habido cosas de gestión que tampoco se han llevado muy bien últimamente. que es un pufo, sí, sí. Bueno, un pufo clarísimo. No, yo creo que es este rollo de selección de élites que luego, cuando tú mandas, pues tu personalidad es determinante para ver qué vas a hacer, ¿no? Y Mm. muchos se rodean de aduladores que les dicen siempre lo que quieren oír. Claro, y eso lo único que hace es alimentar tus errores y tus problemas, porque nadie te dice que son errores y problemas. Siempre hay un culpable fuera, siempre hay un Barcelona, un Perro Sánchez o lo que sea, que es el culpable de lo que te está pasando. Y al final, pues acabas en esa maravillosa rueda de prensa. A mí, como persona que tiene la relación que tiene con el Madrid históricamente, pues he de decir que estoy muy contento. 2 años Ah, sin sí. un solo título, Florentino haciendo, pues eso, el gañán en una rueda de prensa, de señor mayor loco, y esto, pues que dure todo lo A máximo mí me ha posible. Yo, servido para pasar el duelo del Atleti. Ha sido como de repente esta semana ya tenía otra distracción y me ha hay ido cosas súper bien. peores, hay cosas mucho peores que perder 2 finales, Marta, o una semifinal y una final. No, y Pero, además yo, bueno, he de decir que en las elecciones, si es que al final el candidato es alternativo, Riquelme creo que se llama, Sí. yo voy a tope con Florentino, o sea, yo no quiero novedades, yo quiero lo que hay, lo que hay. Además, Riquelme dicen que tiene 30, porque además de lo del patrimonio y todo esto, que supongo que, claro, en el Madrid habrá socios, porque tienen que tener 20 años de antigüedad y ser como nacionalizados españoles y tal. Entonces, pero claro, el eso no pot Riquelme ser... este, yo pensaba, Pero, este chico tiene 35 años, o sea, tiene que haber sido socio del Madrid este que nació prácticamente, porque si no, por mucho patrimonio que tengas. No, no, claro, claro. pero es que es de la Vega Baixa, ¿no? O sea, es una Alacantí de pro, aleshores, ¿no? És de Cox, no? De fet, la seva empresa se diu Cox Technologies o no sé què, una cosa... Si heu estat en Cox alguna vegada, a mi, que hi hagi una empresa per ahí que se diu Cox Technologies, me sembla una fantasia. Encara que Cox també és l'origen de Google Images, ja ho sabeu, no? De Panoramio que va comprar Google. O sea, ahí hi ha un ecosistema Poca broma con tecnològic a Cox que... No, però el, a mi el que m'agrada molt dels pilotes que dieu, ¿no? Es la cantidad de periodistas que han eixit a dir, bueno, en realidad esto que hemos visto hoy en público de Florentino es lo que todos sabemos que es como es Florentino y ha sido siempre en privado. O sea, vull dir, que els periodistes ara t'eixen ahí a dir, no? Pues, que ho sabien, o sea, que han Te han estat estado dient vendiendo 20 anys años, te han vendido la que este cabra era el esa durante millor 20 años. gestor y Sí, el sí. model de gestió quan era un ganyant i ho sabien, no? I la entrevista a Pedrerol me va agradar molt eixe moment en què Pedrerol se queda mirant així fixament, no? Perquè Pedrerol, jo sempre havia pensat que era una persona que tothom que veia el programa i que seguia Pedrerol considerava a Pedrerol un pallasso i que hi havia un consens en aquest sentit. Però sembla que no, sembla que hi ha gent que si ho pren seriosament a Pedrerol i hi ha un moment en què Pedrerol mira fixament com fa Pedrerol les coses i li diu este sí és mi Florentino. I m'agrada molt aquest moment de Pedrerol. Este sí és mi Florentino. I l'altre somriu. És molt bonic. És molt Absolviéndole. bonic. Bueno, no olvidemos que es que realmente tiene su gracia que cuando presentó Florentino Pérez la Euroliga hace unos años y entonces los clubes ingleses empezaron a bajarse del autobús del que habían subido y una crisis, ¿qué hizo Florentino? Ir al chiringuito a defender el proyecto. Yo me imagino, claro, de hecho hay por ahí una cuenta de Twitter que es el chiringuito en inglés. Claro, porque yo imagino que los representantes de la afición en Gran Bretaña se conectarían al chiringuito. Let's see the chiringuito to know Florentino's plans. Claro, dices, joder, si el tío considera que esa es la manera normal de defender un proyecto europeo moderno, pues claro, así acabó el proyecto, ¿no? Bueno, tenemos que Ell pasar. està enfrontat amb tota la premsa, no? Sí, Bàsicament, sí, això no, claro. vosaltres ho controlareu millor, jo no sé per què. O sigui, a mi, que el Madrid se senta perseguit per la premsa i pels àrbitres me sembla una fantasia, però clarament ells o és el xiringuito i ell nivell d'adulació o no juguen, Claro, no? o te persiguen, Claro, a mí evidentemente. me ha A gustado de hecho como la reacción de los periodistas que de repente es como están acostumbrados a vender el relato mediático siempre que quiere el Madrid
Y cuando de repente Florentino ha empezado como a criticar a toda la prensa, claro, la gente se ha quedado como, ostras, ¿y ahora qué hace? Le contesta, porque el Juanma Castaño, por ejemplo, me hizo mucha gracia, que era como, lo criticó y él Mm. empezó a decir en su programa, bueno, yo le he dicho, le he enviado un WhatsApp y le he dicho que un abrazo, no sé qué, o sea, como intentando rebajar las cosas porque claro, ¿qué haces ahí? Y yo de Claro, hecho ¿cómo? de Pedrerol lo que sé es que hace poco le estalló como un intento de cancelación en redes porque salieron un montón de periodistas jóvenes diciendo que en el programa hay como muchísimos casos de acoso laboral, de maltrato psicológico, o sea, como que se ve que trabajar En con el, él es en el muy difícil. chiringuito. Está No en el puedo chiringuito. creerlo, no puedo creer lo que... Pero claro, es gracioso Qué porque decepción, qué salía gente decepción. que a priori dices, Nunca me lo habría podido es imaginar. fan del chiringuito y que no piensan que sea un payaso, o sea, quiere decir que aspiraban a trabajar con él, ¿sabes? Y que han trabajado con él. Eres mi Es claro, ídolo, es como de Pedrerol. repente todo contradicciones, ¿sabes? Bueno, vamos, desgraciadamente vamos a tener que dejar este tema para pasar, no os preocupéis, queridos bros, porque va a seguir siendo hablar de fútbol, ¿no? Es de lo que, tras la huelga educativa está claro de qué va el programa de hoy. Y es que hoy empezamos en nuestra sección Pesoizados, dentro himno. Ahora sabemos que el himno lo pone Nacho después, porque Bárbara Aranda desveló ante los oyentes esa realidad, pero bueno, tenemos que hacer ahí la cuestión y además eso, cuando se ve se puede ver más claramente, pero cuando se escucha el programa quizás no tanto. Pues teníamos una especie de doble pesoización que propusimos Marta y yo, ¿no? Que tiene que ver con el mundo del fútbol, que es la siguiente. Tiene que ver con la celebración del título por parte del Barcelona, ¿no? Que Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, sacó una bandera palestina y además luego reivindicó ese gesto, ¿no? Entonces yo ahí leí un síntoma claro de pesoización en el caso de Lamine Yamal, no porque no me parezca genuino el gesto, que evidentemente es genuino, sino porque supone ponerse claramente en el carril de nuestro presidente Don Perro, que fue el primero en sacar la bandera palestina desde el minuto uno y ha conseguido, incluso que el mundo del fútbol, que es un mundo que todos sabemos cómo es, ¿no? Que en vez de sacar una bandera neutra o una bandera pues, siguiendo los principios fundamentales del movimiento nacional, pues se saque una bandera palestina en una celebración. Que evidentemente por las circunstancias de Lamine Yamal, pero también creo quizás por cómo incluso el, digamos, por cómo las generaciones más jóvenes están viviendo la cuestión de Palestina e Israel, quizás eso está filtrando hasta a los futbolistas, ¿no? Los abusos y las barbaridades que eso implica, pues quizás llegue hasta ahí. Pero en todo caso, a mí me pareció un síntoma de pesoización. Pero Marta me precisó que en realidad la pesoización puede decir otras cosas también. Así que adelante, Marta, ¿cuál es tu pesoizado de hoy? Claro, mi personalizado es Hansi Flick, porque, o sea, por poner en contexto, claro, hay que tener en cuenta que Lamine Yamal, la mitad de su familia es marroquí, él creo que es musulmán, cosa como que lo ha explicado varias veces. Entonces, claro, yo entiendo que más allá de cómo la cuestión de Israel y Palestina permea a las generaciones más jóvenes, como que creo que él es una persona como que le tocará o se sentirá mucho más cercano al tema por la cuestión de la religión y la cultura en común que puede tener con Palestina. Entonces, como partiendo de ahí, claro, o sea, el hecho de que la Yamal sacara una bandera de Palestina cuando él se ha mojado previamente en otras cuestiones y sobre todo, o sea, por ejemplo, siempre lleva a su abuela musulmana a todos los premios a los que va, quiero decir que Hay es una una persona coherencia, que se digamos. posiciona mucho en ese tema. Entonces, también teniendo en cuenta como que en Barcelona la cuestión del Islam y de los musulmanes y tal, pues creo que es también diferente al resto de España, me refiero, porque aquí también tienen como el Raval, hay como mucha más presencia que en otras ciudades. Entonces, claro, partiendo de ahí, a nadie le sorprendió, ni nadie se ofendió porque Lamine Yamal sacara una bandera de Palestina, igual que el año pasado, creo que fue el Iñaki, no sé cómo Bien. se llama, pero No. el futbolista Íñigo este Martínez. vasco, Íñigo Íñigo Martínez. Martínez, sacó una estalada. Y es como, la gente dijo, bueno, pues vale, pues eres vasco, No, pues pero, independencia, lo que sea. pero en Quine también te una estelada, ¿eh? Tres o cuatro. Sí, creo que sí, Bueno, claro. Una pero estelada. Por ha Era eso, quedado estelada y pagada, Palestina. O sea, la quedado vegada patadas por la bandera claro, era. palestina. Sí, que es un sí. poco, o sea, realmente es como la temática de Barcelona ciudad es eso, es la bandera de Palestina y la estelada todo el rato de la mano, ¿sabes? Entonces, claro, aquí no supuso ningún problema, de hecho, fueron muy pesados porque yo vivo cerca del Camp Nou y se tiraron como casi un día con fuegos artificiales, colapsó la ciudad por culpa de la rúa, o sea, todo muy tal y la gente estaba contentísima. Y de repente te sale Hansi Flick, un señor que vive en la zona más rica de Barcelona con una villa que vale millones a decir que bueno, que no le parece bien que la Minya Mal sacara la bandera, que él le había dicho que bueno, que era su decisión, pero que él no está de acuerdo con que los futbolistas hablen de política.
Y claro, me hizo mucha gracia como ejemplo de pesoización de decir, la gente del Barça que es tan moralista y que va tan de somos un club y tenemos unos valores y el Barça a veces se difumina con Cataluña y con los valores de Cataluña, claro, de repente te sale este señor que aquí en Barcelona como que es bastante querido porque lo ven como figura de padre con todos los niños de la Masía y todo esto, de repente te sale diciendo esto y claro, la gente se ha quedado, bueno, pues un poco pesoizada, o sea, la gente fan de Hansi Flick ha sido pesoizada igual que suele pasar con el PSOE, entonces ese efecto. No, yo en realidad, Marta, estoy más de acuerdo contigo y conmigo mismo. O sea, yo resumiría un poco la cosa que lo que, o sea, con esto, como estos memes, ¿no? De así es no sé qué cuando lo pides, así es cuando te llega por Sí, AliExpress, ¿no? exacto. Así es la pesuización cuando la pides, sale el Lamine Yamal ahí con la bandera palestina, y así es cuando te llega por AliExpress, y ahí sale Hans Zimmer, que no hay que meterse en política, cuidado, no sé qué, tal, todos amigos, pero todo, porque es que es muy así, o sea, es cierto que es así. Hay un factor que explica ese elevado nivel de pesuización de Flick, que es alemán, y el alemán tiene esa obsesión con que "Ay, Exacto. es que no puedes hacer nada que pueda parecer como una crítica a Israel desde ningún punto de vista, y yo creo que claramente aquí pues ha meado fuera el tiesto, ¿no? Porque, a ver, pero tío, ¿a dónde vas? O sea, ¿a dónde vas? Sí. Y con lo que está pasando encima diciendo eso ahora, ¿no? Que fuera de Y que lugar. además evidencia también una cosa que a los barcelonistas no les gusta nada sacar, que es el tema de que este señor está aquí como entrenador, todo genial, súper asentado, pero el tío ni ha aprendido ni castellano ni catalán y le da absolutamente igual hablar todo el rato en inglés y le da igual. Y yo creo que tampoco es consciente, obviamente viviendo en una villa súper rica, en la zona rica de la ciudad, tampoco es consciente de como la sensación que hay respecto a Palestina en España y especialmente en Cataluña y en Barcelona. Entonces, claro, es este efecto pesoización de la gente como que esto lo esconde debajo de la alfombra y no pasa nada. Però jo Bueno, he de dir que en cap dels dos casos veig pesoïtzació mira, aquí la estricta. tercera opción, venga, la tercera opción. Perquè, a veure, vull dir, per a mi pesoïtzació requereix que estos dos, d'alguna manera, s'aclamen al senyor Perro. O sigui, vull dir, on està així la lloança del perro? On està dir que és que en A realitat ver, tot pero va bé? Pero es el que tema ya es tema estamos perra a hablando de tope. la pesoización como un fenómeno sociológico. Es que ya trasciende del PSOE y de Pedro Sánchez. Y de hecho, Lamine Yamal también podría ser muy pesoizador, porque al final te saca la bandera de Palestina, pero luego hace fiestas con enanos, por ejemplo. Me refiero, ¿no? Un poco como la prostitución de Ábalos, me ¿Ves? refiero. Eso Es que sí yo que todo el sería una rato veo manera de... similitudes. Però per què no pot tindre amics que siguen persones Es que no de son amigos, es Los gente amigos, son gente contratada. contratada, claro, no es lo mismo, no es lo bueno, mismo. amics que van ahí a unes A festes ver, perquè no Andrés, poden yo anar... la única vez que tuve noción de que existía esa posibilidad de hacer una fiesta con enanos fue cuando vi El Lobo de Wall Street, que no me parece que sea un ejemplo de persona integradora y que esté, ¿sabes?, por el bien común. Entonces, mimetizar ese tipo de fiestas creo que es mandar un mensaje que no es precisamente un Mm. mensaje de cohesión social. Mm. En fi, ja dic, jo trobo a faltar que clavant-se en política o sense clavar-se en política tinguem la manifestació explícita de suport al senyor Perro o d'agrair al senyor Perro que ens ha mostrat la llum per part de futbolistes. Encara no s'ha produït el cas. No? I el que sí que estem tenint ara no, per ahir, no? Això Marta ho sabrà més que jo, és que ja està més o menys començant Eurovisió. No? Sí. I Sí, ahí jo justo sí lo que iba a tinc una comentar. esperança. Mm. Jo sí que tinc que hi ha una esperança de pesoïtzació, perquè jo he vist en xarxes, no sé si serà veritat o no, que ja enguany directament la gran favorita ja directament sí que és Israel. No? No sé, Aleshores, jo espero Bueno. que guanyi Israel i a continuació de guanyar Israel ja directament rebente completament Eurovisió i molts països se'n vagin, seguint l'estela de qui? del señor perro, del señor Sí, o perro. sea, o sea, esta semana como noticia rápida de respecto a Eurovisión, en el momento en el que hoy estamos grabando el episodio, se ha hecho la primera semifinal donde actuó Israel. Se ha vulnerado lo que prometió la EU que iba a hacer porque se dijo que no iban a censurar lo que dijera el público y han censurado los cánticos que hubo en la actuación de Israel y tal. Entonces Israel ha pasado a la final. Sí que sé que es como favorito en el sentido del televoto, pero porque también como noticia esta semana el New York Times ha sacado como una investigación donde demuestra que desde que ganó en 2018 el Estado de Israel como que se ha implicado muchísimo más porque vio que era una herramienta de poder blando que funcionaba, entonces el New York Times como que ha seguido toda la inversión en compra de votos, en que es claro, todo esto es voto del público, o sea, Estàs dient que es- Israel porta anys comprant vots per ahir en Eurovisió? De pero veritat?
De O veritat, sea, pero por ejemplo, una parte... desde la notícia sobre que en el Chiringuito hi ha casos d'assetjament, que no me sorprenia tant No, pero una parte chula del New Este es el York programa de Times es sorpresa. que no sé por qué, bueno, sí, sí que sé por qué, se centran como en el caso de España, porque el año pasado Israel ganó en el televoto de España, sí, España, o y sea, ganó un muy tercio claramente. de los votos fueron para Israel. Y entonces sí que saca, pues bueno, cómo lo han hecho, el por qué, a través de quién, o sea, como que es interesante. Y sobre todo, a mí lo que me hace mucha gracia es que la organización de Eurovisión le da absolutamente igual, va a ser igual, y es lo que estabais diciendo, que yo no descarto que este año gane Israel y el año que viene vaya aún menos gente a... Porque ha tenido que salir incluso el gobierno estadounidense diciendo que aseguraba la seguridad de los participantes, que... Estadounidense no sería el austriaco sería. No, pero también salió el Ah, gobierno de Estados Unidos como, como en plan, como aliado de Israel, ¿qué diciendo como que pintan ellos ahí? también Madre estaban al mía. tanto y no sé qué. Sí, 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 o sea, entonces, claro, pues veremos qué pasa. Pero me hace mucha gracia que nadie se ha enterado porque como este año Televisión Española no lo emite, es como, Sí, bueno, yo sí, yo me he enterado porque lo he visto en el periódico, lo único, lo que has dicho, que eso de que se suponía que no iba a pasar a la final de Israel, luego ha pasado y entonces ha pasado entre los abucheos del público, que me parece muy graciosa, ¿no? O sea, que estás ahí forzando la máquina cada vez más y de manera más evidente, ¿no? Hasta que sí, aquello sí. estalle, que es lo que Y acabará que además pasando. ha vuelto a pasar lo de que se llevaron a gente del público por hacer protestas o por decir cosas, o sea, como que realmente sigue todo absolutamente igual. Entonces, pues ya veremos, no sé, o sea, al final creo que es bastante, o sea, quiero decir, no solo España se ha ido, se han ido más países y también se está notando, no sé si se ha salido el dato de que en la primera semifinal ha caído la audiencia como un 30-40%, o sea Normal, que, normal, claro, es que el interés cuando ya es una cosa completamente, y encima te salen noticias de que está Israel comprando votos y está demostrado, pues ya me dirás. claro, entonces, pues bueno, ya Això dic que ahir veremos. A ver. jo ahir sí que tinc l'esperança que acabe de rebentar i que aleshores tota la resta de països hagin d'anar-se'n al festival alternatiu que podríem anomenar Perrovision. No? Se vengan todos al Benidorm Fest. Sí, De però repente Benidorm es capital europea. Televisió Espanyola no havia dit, no havia proposat, a més del Benidorm Fest per seleccionar cançonetes espanyoles, fer una mena de alternativa a Eurovisió amb els països que s'han anat i Eso tractar de no lo fer he un visto. festival Un ahí. poco Yo como creo, Florentino con la Superliga esta. Exactament. Aleshores, jo propose que a aquest festival li posen directament de nom Perrovision i que i espere que l'any que ve ja directament la major part dels països estiguen en Perrovision i no hombre, en Eurovision. Ja, vull dir, y además és la... no lo haces y no lo haces solo europeo, lo haces de todo el mundo, todo el mundo. Exactament. Burkina De tots els Faso, països, de tots els països antisionistes, claro, todos ahí que a disfrutando. més són els que tenen millor música. Claro, claro, más creativo, Irán, Sudáfrica. todos a tope con Pues ahí era el Perrovisión. perro. Perro. Perrovisión. Perrovisión a tope. Bueno, vamos a Jo sí que terminar la el veig programa més con... com pesoització que la de la Minya Mal, que me pareix un poc Bueno, hemos forçadeta, i tenido la de Hansi Flick. distintas propuestas de personalización. Todos sabemos que si no lo ha sido, lo será. La bandera de Palestina como elemento de personalización, así que a mí no me importa haberme adelantado a los acontecimientos. Nos queda la recomendación cultural. O sea, aquí el que nos acaba de dar una lección sobre qué es y qué no es personalización, os va a dar, queridos oyentes, otra lección sobre recomendación cultural de la semana. Adelante, Andrés. A veure, Guillermo, l'esport és cultura. Sí, L'esport sí. és cultura. I, a més, he de dir Sí, y que el faig hecho la de que llevemos recomanació. 9 temporadas La Palla Rosa y nunca hayamos hecho una recuperación cultural de un equipo de baloncesto ni de fútbol, no tiene que ser óbice para que lo hagas ahora, Andrés. No te Però és que cortes, no te cortes. és que esteu, el rotllo este bro que teniu, Marta i tu, que si l'Atlético de Madrid, que si el futbol, que si Hansi Flick, i us recorde que l'esport dels intel·lectuals és el bàsquet. Mira, No? os va a dar lecciones desde esa És una cosa, perspectiva. és una cosa cultivada. Vull dir, Sí, us no hay recorda más la que ver. selecció Los espanyola partidos aquesta de de la NBA, bàsquet los que partidos de la fins i tot a NBA mi no me es queia como estar malament, en un salón parisino del 18 debatiendo sobre la esfera pública. de José Eso Manuel, es. de Calderón, de Gasol, una cosa civilizada. Coger los únicos dos que se pueden citar sin que te dé vergüenza. Però però us recorde que, o sea, bàsicament nosaltres així recomanem coses als brollentes. Però així és que és un poc el contrari, perquè ahir, com has dit al principi del programa, València Bàsquet va passar a la final de l'Eurolliga, de la Copa d'Europa de bàsquet. Això és superimportant, no? És la primera vegada en la història que passa a València, crec que s'ha de comentar. Igual que es la primera vez en la historia que hacemos un equipo de baloncesto como recomendación cultural, o sea que una cosa por la Però otra. no és un equip de bàsquet qualsevol, és l'equip de bàsquet que guanyarà la Final Four. Això és, Bueno, la meva recomanació cultural és
que la setmana que ve, el cap de setmana que ve, és la Final Four i que la gent seguisca un poquet el bàsquet. És que, a més, ahir a la Fonteta no, al Roig Arena, em vaig trobar a persones paellístiques, no?, que un parell d'elles me van dir, ostres, tal, no sé què, però si tu eres el de la paella russa, i per què no parleu mai de bàsquet? No? Una me va dir, per què no parleu mai de bàsquet? No parleu mai de bàsquet? Doncs mira, estem parlant de bàsquet. Fent la recomanació cultural, fent la Eso sí recomanació que me cultural. parece bien. Andrés, Eso sí que me parece bien. ¿puedes explicar en plan, cómo funciona lo de la Final Four? Porque como que no es Mare meua, com final entre estem? dos Mare meua, equipos, com sino que es estem? como un campamento, ¿no? Que se van todos los equipos y como que están allí juntos. No, se van 4 equips. Són Exacto, 4. bueno, sí, los que llegan a la final, pero que no es como, por ejemplo, una Champions que No. vas haciendo partido de ida de vuelta y solo llegan dos. Clar, l'Eurolliga que ha fet València Bàsquet enguany ha sigut una Eurolliga molt bona. L'Eurolliga és una lliga entre equips europeus, de fet n'hi ha molts partits, n'hi ha 38 partits, perquè enguany eren 20 equips, i aleshores d'aixos equips després hi ha unes eliminatòries, no? València Bàsquet va fer una Eurolliga molt bona, va quedar segon. De fet, i si tu quedaves del 7 al 10, havies de jugar una eliminatòria prèvia. I entre els que guanyaven aquesta eliminatòria prèvia, després ja amb els 6 primers se jugava eliminatòria. Aleshores, València Bàsquet havia de jugar una eliminatòria prèvia. Va haver una certa polèmica perquè València va arribar molt bé al final de la temporada regular. Podria haver estat Sí, primer, que però... tendría que haberse dejado ganar para que le tocara ir más Exactament. fácil. Era la Però polémica. primer no podia ser perquè Olympiacos va acabar molt bé i va acabar el primer, però el València podia deixar-se perdre l'últim partit i aleshores, en compte de ser segon, era tercer i passava a ser segon el Madrid i per com havien quedat la resta d'equips li tocaria un equip molt més fàcil en l'eliminatòria que no el que previsiblement li tocaria del que guanyaria aquesta eliminatòria prèvia que feien els que havien quedat per darrere, que previsiblement anava a ser Panathinaikos, com de fet havia sigut, que és com el major pressupost Porque d'Europa. Marta, por si no conoces este detalle, más o menos desde yo creo que finales de los 90 por ahí, desde que los aficionados al básquet supieron que podían coger sillas para tirar las otros aficionados al básquet, hay dos grandes superpotencias en el básquet europeo, que es Grecia y Turquía. Y los partidos entre Grecia y Turquía son especialmente interesantes porque hay una gran cantidad de sillas que se tiran de unos O sea, aficionados al en básquet. Europa los países que tienen así más fuerza en básquet son Grecia y Turquía. I Espanya i Iugoslàvia. Ostras. O sea, En España, ningún país... Bueno, quan jo dic Iugoslàvia, dic Sèrbia. O sea, pero Sí, pero Yugoslavia que me siempre... sorprende que ni Alemania ni Inglaterra, o sea, Alemania e países Inglaterra con nunca han dinero. tenido tradición. Inglaterra no tiene ninguna tradición y Alemania menos tradición. Yo creo que más recientemente ha empezado ya a tener, pero yo creo que no le da para tener equipos buenos. Y en cambio, los equipos griegos siempre han sido buenos, los equipos italianos también, pero yo diría que ahora están en decadencia, ¿no? Aunque yo lo miro desde mucho menos que Andrés. Los equipos españoles siempre han estado ahí y han ganado Euroligas y tal. Y luego Grecia, yo creo que siempre ha tenido una buena selección, pero lo de los clubes es más reciente y sobre todo lo de Turquía es más reciente, tanto la selección como los clubes. ¿Y Francia? ¿Tienen tradición de básquet? Sí, mucha tradición, la verdad es que sí. Però Tenían un de equipo bueno que clubs, era el Cholet o algo así, era un equipo que estaba bien. de clubs ara tenen un equip a París que està fet a base de diners i hi ha un equip tradicional que és d'una El ciutat Limoges, gran el que Limoges. està... No, que ¿El Limoges Limoges? fa fa temps. Pues es que ves, es que No yo va estoy... guanyar la Copa d'Europa, però no, ara és un equip d'una ciutat que està molt a prop de Lyon, que està conurbada amb Lyon, que es diu Villeurbanne. Aleshores, ell és l'equip que en Eurolliga porta molts anys jugant. No? ¿Qué equipos están en la Final Four con el Valencia? Olympiacos, que és d'Atenes, no? I que és el que va quedar primer en la fase regular. Després, l'altre equip fort d'Atenes és Panathinaikos, que és el que té més pressupost i té una constel·lació d'estreles, i és el que ha guanyat València Bàsquet en una sèrie que ha sigut superemocionant, perquè València Bàsquet, com havia quedat millor en la Lliga regular, és el millor de 5 partits. Aleshores, els dos primers es jugava a València i després, si era precís, un tercer, bueno, el tercer sempre és precís, després a Atenes n'hi havia 2 més, i si acabaven empatats, el cinquè era València. I València Bàsquet va perdre per un punt els 2 partits primers a València, de manera que ja pràcticament molta gent l'havia donat per perdut, i València Bàsquet va guanyar els 2 partits allà i ahir va guanyar el partit així, de manera que ha sigut... ha sido épico, no s'ha classificat. L'altre que s'ha classificat és el Real Madrid, que com València no va jugar contra el fàcil perquè va guanyar el partit, no se va deixar perdre, va ser esportista. Al Madrid li va tocar un equip jueu d'un sionista horrorós que a col de talonari havia fet un equip relativament bo enguany. Un equipo que te hace ir con el Madrid, o sea, es que esto es terrible, de verdad. La cosa que hay que aguantar. Efectivament. I l'altre equip és Fenerbahce, que és turc. De manera que n'hi ha 2 espanyols, Madrid i València, que s'enfrontaran en la semifinal.
Perquè la Final Four són 2 semifinals que se juguen el mateix dia, divendres que ve, i després una final diumenge. Aleshores, divendres hi ha un partit entre Real Madrid i València, és a dir, el següent que ha de fer València Bàsquet per a ser campió d'Europa és guanyar al Maligne, no? De manera que això és una satisfacció salvatge, no? Vull dir, perquè és una cosa que l'Atlético de Madrid, per exemple, no ha aconseguit fer mai, no? Anem a veure si, en canvi, Bueno, a ver, el Andrés, tampoco València... nos pongamos chulos que el Valencia tampoco ha conseguido hacer eso. El Valencia perdió una Champions contra el Madrid. Sí, sí, De bueno, manera bastante triste, además. sí, sí. Però bueno, el cas és que aleshores hi ha aquesta semifinal i després se jugarà contra el guanyador, el València de bàsquet jugarà contra el guanyador de Olympiacos contra Fenerbahce, que jo suposo que serà Olympiacos. Olympiacos ha jugat molt bé enguany. Aleshores, diguem que la meva previsió, i per això convide a la gent a veure el bàsquet, que és un esport de persones civilitzades, és guanyar al Madrid, al Maligne, divendres i Y després... perder contra Olympiacos. Jo crec que no, fixa't. Jo crec que també se guanyarà Ah, bueno, Olympiacos. bueno, bueno. Pues ojalá. És que l'equip és un equip molt jove, que juga molt alegre, quasi tots els jugadors són molt joves, hi ha alguns més veterans, que no eren superestreletes, eren evidentment grans jugadors. València Bàsquet, perquè té el mecenatge, a més de Juan Roig i de Fernando Roig, té un pressupost per damunt del que el propi club genera, no? Aleshores, però no està al nivell dels grans equips d'Eurolliga. Jo crec que de 20 equips crec que deien que el pressupost era el 12è o el 13è, més o menys. De manera que ha fet una temporada per damunt de les seues possibilitats. I això és perquè són jugadors moltes vegades molt joves, però que no són superestrelles, que estan ara en procés de creixement. I ells diguem-ne que tu els veus jugar i juguen un bàsquet, a més, l'entrenador, que és un català que li diuen Pedro Martínez, és un tio que ha de ser molt bon entrenador, és l'entrenador amb el que el València Bàsquet va guanyar la Lliga, que li va guanyar al Madrid fa uns anys, i la segona gran fita esportiva que ha aconseguit València Bàsquet, que és arribar a esta Final Four, també és amb ell. És a dir, és clarament un senyor que és un molt bon entrenador, ha fet altres coses en altres clubs, però és un senyor molt tranquil, no? Molt afable. No? De fet, la samarreta que ahir hi havia en la Fonteta és la imatge no? de Pedro Martínez marxant, perquè l'entrenador dels grecs era com un macarra i feia escàndols i tal, i aleshores Pedro Martínez ja en un partit diu, mira, jo no te ho vaig a consentir més. I aleshores van expulsar els dos. I mentre el grec se quedava ahí escridassant els àrbitres... Pues se iba como un señor, se iba ell como se'n un va anar, señor. no? Aleshores, pues això, aleshores la imatge és... No? Bueno, pues Pedro Martínez és l'entrenador, que és un tio molt guai, i a mi em faria molta il·lusió que guanyara, perquè és un equip jove, que Bueno, juga a molt todo el mundo, alegre, que claro. juga molt bonic, amb Pedro, i jo veig que és que ho han fet molt bé, i que com són joves, quan senten pressió, juguen pitjor, que és el que les va passar, per exemple, en estos ¿Tú, partits. tú crees que pasará como Vale. Dinamarca en la Eurocopa del 92? Clar, jo crec que ara ja, jugant ahir... Es que Marta, en la Eurocopa del 92 Dinamarca no estaba clasificada, pero se clasificó porque Yugoslavia entró en guerra civil y desapareció. Entonces llegaron de vacaciones los daneses sin pretemporada, sin nada, sin preparación, y empezaron a ganar y acabaron ganando la Eurocopa, si no recuerdo mal, lo perdieron contra Alemania. No sé si ganaron o llegaron a la final. Pero vamos, Guanyaren. no lo ganaron, ¿verdad? Por eso, Sí, que guanyaren. ganaban por sorpresa la Eurocopa y fue una cosa como bastante llamativa. Però va entrar Dinamarca, pues això, per la guerra de Iugoslàvia, perquè s'havia classificat Iugoslàvia, però com va entrar en guerra, no? De sobte entra que no estava ni clasificada y estaven tots de vacances. Sí. No, però, También el hecho de que sean jóvenes, también, porque a mí con el Atleti este año también lo vi, como que cuando eres joven y tampoco has jugado mucho por Europa, de repente esos partidos te imponen un montón, porque es la presión de jugar contra alguien que no conoces, de estar fuera, Claro. de que sea como... clar, per això t'he dit que aquesta pressió jo crec que l'han viscut molt en estos partits que pergueren els dos primers, però després ja un poc han après, han millorat, i ara ja jo crec que van a tenir sense pressió, de manera que, o sigui, València juga a la Final Four en un equip on cap jugador mai, cap dels jugadors Ha ha jugat jugado a mai la a la Final Final Claro. Four. És a dir, és un equip, l'Estrela és un xiquet dominicà que és superbo, que és superalegre, el tipus Sí, de que joc te puede salir muy mal o muy bien, pero muy mal en realidad, que es perder la semifinal, pues bueno, ¿sabes? per això. Tampoco pasaría nada, ya has llegado. O sea, no. I després, per a la ciutat de València, que està en fase depressiva des de fa molts anys amb el futbol, jo crec que sí que és de veres també interessant sociològicament un poc el que, doncs mira, va resultar que l'aposta aquesta de Roig amb fer el nou pavelló, amb ajuda dels poders públics i tal, li ha eixit bé, el pavelló està omplint-se a preus que no són barats, porta tota la temporada omplint-se. La temporada és una temporada que se pot dir ja que és molt bona, perquè arribar a la Final Four és boníssim. I bueno, jo crec que està operant-se una interessant certa substitució, a lo millor, no? de quin és l'esport de certes elits socials de la ciutat que estan ja fartes del València i les desgràcies del València, no? I que mai han sigut del Llevant i que ara tenen ahí València Bàsquet. O sigui, això és interessant. No dic que siga l'esport dels intel·lectuals de la ciutat, no? Perquè Guillermo encara no està. És que, Marta, tu això no ho saps, però Guillermo, no?
era conegut en els cercles baloncestístics de la ciutat de València, quan nosaltres érem joves, com l'esquerrà d'or, no? Perquè ell Sí, era vamos. esquerrà i tenia Ese era el una mismote. penetració a cistella amb un ganxo que feia ahí imparable, no? Imparable. O sea, era com el Karim Abdul-Jabbar ¿no? del Ahora ya València. no, pero tuve mis momentos hace 30 años Y o ahora, en más. cambio, O está más. ahí de rollo tal, no sé qué, no voy a hablar de básquet, no sé qué, tal, no Hombre, sé qué. vamos a ver, el equipo que era mi equipo, que era el CAI, desapareció hace 20 años. ¿Qué quieres que haga? Yo veo la selección, no me queda más. Mm. Encima me lleváis a un partido, me llevaron a un partido de Valencia Basket, Marta, contra el Sí. sucesor del CAI y ganó, le metieron 50 puntos de diferencia a los pobres del Casa de Monzaragoza y me dio un poco de pena, la verdad, y, hombre, un poco de compasión. Però bueno, però Yo vas veure que l'equip juga alegre Sí, i sí, juga... no hay tanto y tan tengo, alegre, sí, sí, tengo una una paliza. pregunta, Andrés, porque he visto que la Fumiga ha hecho como el himno del Valencia Basket este año. Y claro, me parece raro como un equipo que, o sea, el Valencia Basket como que tiene años, de repente tener un himno nuevo este año, así como, porque los himnos se supone que suelen ser cosas como antiguas y tal. ¿El himno este se canta y se canta en valenciano por todo el estadio o qué? Clar, hombre, i de fet la frase que tens així de la samarreta és una frase de l'himne. L'himne se Es decir, fa... que han hecho como un lavado de cara completo este año, o sea, el himno, Clar, se fa l'himne per un poc commemorar el que hi ha al nou pavelló. No? vale. És a dir, te canvies al pavelló, hi ha un nou projecte. València Bàsquet no tenia himne fins a aquest moment, No, no? Entonces, no hi havia himne. O sea, no és que facin un canvi, és que no hi havia himne, no? vale, vale. Aleshores, se fa un himne i se posa, clar, tots els partits se posa abans de començar el partit i la gent, no te diré que la gent ho cante, no? Però bueno, a poc la gent ho va cantant, no? Això és una cosa que potser la gent que no és de València no sap, no? Però sociològicament el món de l'esport és un dels reductes d'utilització normal i quotidiana del valencià. Sí, bueno, a mí en el Valencia de fútbol me da la sensación que ha ido bajando con los años. Ai, és que jo fa molts anys que no vaig al camp, però jo crec que encara es conserva, no? Però el València Club de Futbol també el llevant, no? Pues, Llevan, sí, sí. i el València Bàsquet, de forma natural, però és que jo crec que la major part de la gent no entén una altra cosa com a normal, pues en megafonia i les Valenciano, sí. explicacions i tal, en valencià, no? Que és que sociològicament és curiós, és a dir, en una ciutat que està molt castellanitzada, no? En canvi, ahí sí que hi ha una pervivència del valencià no forçada, vull dir, no és perquè les administracions públiques ho estiguen promovent o perquè n'hi hagi diners per fer-ho, tal, no, és simplement que com l'afició majoritàriament és valenciano parlant, ja ha sigut històricament valenciano parlant, el llenguatge de comunicació normal és el valencià. I a València Bàsquet passa també. Vull dir, de fet és això, vull dir, hi ha parts de càntics que són en castellà, perquè els càntics són, de vegades, alguns són en castellà, altres en valencià, però la megafonia i tot és en valencià. O sea que, bueno, en aquest sentit, jo sí que crec que hi ha un... De fet, te diria, sociològicament, que crec que ara hi ha una combinació rara a la ciutat i és que per el tema de que, pues això, hi ha dos grans mecenes que són els germans Roig i aleshores diguem que la família Roig no està associada a València amb el món de la progressia, no? Però entre què és bàsquet, que és un esport més no sé què, i tot aquest element, jo te diria que ahí hi ha una confluència estranya, no? A València Bàsquet, de que d'una banda esta burgesia desencantada del València i que el que vol és esport de primer nivell i, per exemple, si jugues la Copa d'Europa millor, que si estàs jugant pel descens, cada vegada hi ha més gent als partits del bàsquet i hi ha molt de palco en el nou pavelló per aquestes coses, però també hi ha una part de l'esquerra tradicional valenciana que li agrada l'esport, no? Per dir, l'esquerra catalanista, que està també al pavelló, no? Aleshores hi ha una barreja molt estranya, no? És curiós. Bueno, pues muchas gracias, Andrés. Mucha suerte al Valencia Basket. Sí, Y con esa recomendación cultural de la semana, que después l'esport de és haber cultura, abierto, Guillermo, después de haber l'esport abierto és la cultura. caja de los truños, que me veo, voy a recomendar un Teruel Zaragoza el año que viene en Primera Però a Federación. veure, Guillermo, que vosaltres heu recomanat TVOs. O sea, Bueno, Oye, claro, jo estic perdona. recomanant claro. la Copa Exacto. d'Europa de bàsquet. Nosotros hemos recomendado un producto cultural. Tú has recomendado un equipo de baloncesto. No sé, que los Un que equip los de bàsquet, un broyentes, equip de bàsquet no. Estic recomanant un esdeveniment que esportiu que los amb broyentes molta juzguen, importància cultural, que que és la los, Final Four. que los broyentes juzguen que es más cultura. Si un TVO, tal y como tú lo has dicho, con todo el desprecio del que has sido capaz, El Don o un Mickey, partido de vull dir, baloncesto. que és cultura també, El Don però... Mickey, el Don Mickey nunca se ha recomendado como recomendación cultural. Además, si sirve como
Otra recomendación, yo este fin de semana me veré, porque este fin de semana es el último partido de Griezmann con el Atleti. Así como recomendación cultural también es histórico. Mm. Mira, así tenemos, mira, que sí, la cultura que nos sale por las orejas esta semana el programa de la palla rusa. És un esdeveniment important per a la ciutat, home. Vull dir, hem d'estar al costat on està la ciutat. O sea, Bueno, i yo me d'on voy ens a... diuen els broients i les persones pallissades que hem de comentar. Vull dir, a mi m'ho demanaven a ir al pavelló. Me parece bien y que sepas que yo tengo desde los años 80, porque mi abuelo se encargaba de coger los tebeos de Don Mickey que yo tenía, me los encuadernaba y tengo ahí varios tebeos encuadernados de Don Mickey, me comprometo a revisarlos y hacer una recomendación cultural a una semana en que nadie ni remotamente tenga ninguna recomendación cultural, porque sé que abre la caja de los truenos, la caja de Pandora se abre con todas las consecuencias. Bueno, y con esas palabras, creo que es muy buen cierre del programa. De esta semana. Marta, tu saps què és un Don Mickey o no No, saps de què estem no, parlant? no, que no. Sí, prefiero que no lo sepa. Ho Prefiero que no lo sospitava, sepa ho para que la sospitava. sorpresa llegue con toda su gloria cuando se produzca la recomendación. Bueno, pues lo dejamos aquí y la semana que viene más Don Mickey y más de todo. Adeu.